Buenos días, sean bienvenidos todos a este lugar y los que nos ven también a través de las redes sociales, sean bienvenidos nuevamente a un estudio más. Hoy estaremos meditando en Santiago, capítulo 1, del 26 al 27. Por favor, si van buscando ahí en su Biblia, Santiago, capítulo 1, 26 y 27, para comenzar con nuestro estudio. Y nos hemos quedado aquí en estos últimos versos del capítulo 1 y vamos a continuar con nuestro estudio sistemático. Qué importante es estudiar libro por libro, versículo a versículo, para ir conociendo todo el consejo de Dios y no quedarnos únicamente con aquellos versículos que nos gustan, porque muchas veces hay ciertos versículos que nos gustan y únicamente lo predicamos de ellos, pero los demás versículos que a veces no son tan atractivos, pues los dejamos ahí. Entonces, por eso es importante llevar el estudio verso a verso para que podamos ir conociendo todo el consejo de Dios. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor en el verso 26 de Santiago capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, te damos gracias en esta tarde, en este día, que tú nos permites nuevamente reunirnos aquí en este lugar para escuchar tu palabra, para conocer más de ti, Señor, para empaparnos de tus mandamientos y poderlos poner por obra, Señor. Yo te pido en este momento que quites todo estorbo de la mente, del corazón de mis hermanos, para que podamos recibir esta palabra con gozo, para que podamos meditar en ella y de alguna manera salir de aquí, Señor, con un entendimiento más claro de tu palabra. Te pido por ellos, te pido, Señor, que me des la oportunidad de ser un instrumento en tus manos para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El título de hoy es ¿Te crees muy, muy? Así hemos titulado el sermón de hoy. Fíjense que hoy hablaremos de religión y de los religiosos, porque a veces entendemos estos términos de una manera diferente o a veces los tenemos en nuestra mente pero no bien definidos. Intentaremos explicarlo un poco. Fíjense que se dice que todas las religiones conducen a Dios. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Que todas las religiones conducen a Dios. Así como también hay una frase que dice que todos los caminos conducen a Roma. Esto de que todos los caminos conducen a Roma es porque Roma, cuando fue el imperio en aquellos años, construyeron muchas calzadas y todas las calzadas conducían a Roma. Entonces, por cualquier camino que tú ibas, te llevaba a Roma. Pero eso así sucedió. Pero de ahí que se compare con que todas las religiones conducen a Dios es algo muy delicado, porque en la actualidad en el mundo existen miles de religiones y de creencias espirituales diversas. Podemos empezar desde el cristianismo, el islam, los hindúes, o sea, tantas creencias diferentes que nada tienen que ver una a veces con la otra. Y entonces pensar o pretender que todas esas cúmulo de ideas o creencias nos van a conducir al mismo Dios, cuando no es el mismo Dios en las mismas religiones, pues es algo absurdo, ¿no? No puede suceder. Entonces lo que vamos a intentar ahorita entender es cuál es la religión verdadera que Santiago nos muestra, o nos muestra que hay una religión vacía, nos muestra que hay un creyente verdadero espiritualmente hablando en la adoración y un creyente que únicamente aparenta. Eso es lo que vamos ahorita a tratar de definir, porque dice Santiago: si alguno se cree religioso entre ustedes
O sea que pudiera ser que algunos de nosotros nos consideramos religiosos. Y aquí la palabra religioso tiene que ver con algo, con un culto externo, con algo que se hace externo, ¿no? Acudimos a una iglesia, a un lugar, a un templo, participamos de lo que se hace y entonces de alguna manera estamos dando un culto, estamos adorando a Dios o al Dios que en las religiones se concibe, ¿no? Pero vamos a ver nosotros en la religión dentro del cristianismo, que es lo que a nosotros nos atañe, vamos a ver cómo es que tenemos que hacerlo, ¿no? Fíjense, ¿eres religioso? Esa es la pregunta que vamos a poner en la mente. ¿Tú te consideras una persona religiosa? Porque si tú te consideras religioso, esta palabra religioso podríamos utilizar algunos sinónimos para entenderla. Por ejemplo, podemos utilizar el sinónimo compasivo, misericordioso, caritativo, devoto, piadoso. Son algunos de los sinónimos que tiene esta palabra religioso, que a veces es mal entendida, ¿no? A veces entendemos por religioso a alguien así y hasta como que lo etiquetamos. Y decimos, no, es un religioso, ya ni siquiera queremos escucharlo. Pero también vemos personas que son religiosas en el buen sentido de la palabra, que son entregadas, que tienen una entrega, que verdaderamente siguen principios y hacen lo que tienen que hacer. Entonces vamos a entenderlo de esta manera. La palabra religioso se refiere a ese culto externo, no al interno, sino a lo externo, a lo que se hace. Usted acude aquí, usted participa, hace alguna obra, y hay mucha gente que así se dedica y cree que por estar en una iglesia y por estar participando, haciendo alguna cosa, ya él está bien o quedó bien con su religión, pero posiblemente no quedó bien con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Fíjense que me gustaría que leyéramos un pasaje que está en Mateo 23 para ver el contexto de a lo que Santiago se refiere con si alguno se cree religioso. Mateo 23, vamos a leer del 1 al 7, para entender lo que Santiago tenía en su mente cuando les dice a estos judíos que se encontraban en la dispersión, que se encontraban dispersos fuera de Jerusalén, que estaban batallando porque habían sido perseguidos y entonces estaban por allá, y Santiago le dice, ¿alguno de ustedes se cree religioso? Pero ¿qué es lo que Santiago tenía en su mente cuando les dice si alguno de ustedes se cree religioso? Porque nosotros podemos entender otra cosa, pero vamos a ver a lo que se refería Santiago. Y en Mateo capítulo 23 está claramente reflejado lo que era un religioso de esa época. Dice Mateo 23 del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjense el versículo 5. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza y que los hombres les llamen rabí, maestros. ¿Ellos qué dice aquí? ¿Que hacían todo para qué? Para ser vistos. Ese era lo que era un religioso en ese momento, en esa época. Una persona que se sentía muy santa y que únicamente hacía las cosas para que los demás vieran. Ah, no, pues sí, qué reputación, ¿no? Qué hombre tan espiritual. Entonces, eso es lo que Santiago tiene en mente. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, ¿qué dice Santiago? Se engaña a sí mismo. Si alguno de nosotros nos consideramos cristianos hoy en nuestra época y no refrenamos nuestra lengua, dice Santiago que nos estamos engañando a nosotros mismos. No somos verdaderamente religiosos y nuestra religión, dice,
es vacía, vana, sin propósito, no nos va a llevar al lugar donde nosotros esperamos. Entonces, podemos tener en mente todas esas miles de religiones que existen, pero si no existe una transformación de vida en el corazón de las personas, la religión es vana, no tiene provecho, no te va a aprovechar. Si no estás siendo transformado en el interior, si únicamente cumples con rituales externos, si te gusta ser visto por los demás, si te gusta orar en público para que los demás escuchen, si te gusta hacer cosas, servir aquí en la congregación para que los hermanos te vean, pero cuando tú sales de aquí ya no te comportas de la misma manera, entonces tu religión o tu adoración, podríamos decir, que no tiene ningún sentido. Es lo que nos está diciendo Santiago aquí a nosotros y lo que nosotros tenemos que meditar cada uno para no vivir engañados. Porque vamos a decir, sí, yo soy cristiano y voy al cielo. Bueno, hay que rectificar si nosotros no refrenamos la lengua. ¿Por qué tiene que ver esto que si no refrenamos la lengua? Porque sabemos que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que de lo que nuestro corazón está lleno, o así que de lo que, o como es nuestro corazón, refleja cómo somos nosotros. Si no tenemos amor por el prójimo, si no somos misericordiosos, si no tenemos el carácter de Cristo en nuestro corazón implantado, entonces quiere decir que nosotros estamos únicamente haciendo algo vacío, sin propósito, y desafortunadamente no vamos a llegar al punto que nosotros hemos querido llegar, digamos en este caso, a la vida permanente con Cristo, sino que nos estamos engañando. Y el día menos pensado, pues se van a dar cuenta las personas qué clase de personas somos nosotros, por nuestro modo de hablar. Fíjense que yo pensaba en esto y meditaba, bueno, habrá quienes maldicen, dicen palabras hirientes, groserías, ¿no? Y decimos, no, pues qué boquita se carga esta persona y dice que es cristiana, pero tiene una boca que, híjole, ¿no? Podríamos pensar eso en mente. Pero yo también pensaba que hay otra manera, como el publicano. ¿Recuerdan la parábola que contó Jesús del fariseo y el publicano? Donde están orando en el templo y dice el fariseo, dice, te doy gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano. Yo no soy como ese ladrón, yo no soy como ese adúltero, yo no soy como ese mentiroso. Yo ayuno 2 veces al día. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Esa es también una forma de usar mal tus palabras. Porque te estás exaltando a ti mismo y estás menospreciando a los demás. Entonces no debemos hacer eso. Eso va a demostrar qué clase de personas somos. Nosotros tenemos que ser personas humildes y no tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debamos tener. Así que si alguno se cree religioso, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, lo que hablamos, como a los caballos que se les pone un freno. ¿Para qué se les pone el freno a los caballos? Para detenerlos, para conducirlos, llevarlos por donde uno quiere, ¿no? Bueno, de la misma manera, nosotros los cristianos, los creyentes, los que creemos en Dios, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, a pensar antes de hablar, para no lastimar, para no herir, a ser prudentes con nuestra forma de hablar. Porque entonces se ve algo aquí distorsionado, ¿no? Decimos aquí en el culto, en la adoración, Padre, sí, te alabamos, pero acá por fuera nuestro corazón está lleno de maldad. Y entonces tenemos que reflexionar para que seamos personas congruentes, para que estemos bien equilibrados en la forma de lo que decimos y lo que hacemos. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Fíjense que les voy a leer la traducción lenguaje actual en lo que dice versículo 26 de Santiago. Dice, si alguno se cree muy santo,
y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Así lo dice en esta versión y se entiende mucho mejor, ¿no? Si alguno se cree muy santo, pero no vive esa santidad, su religión, ¿de qué le sirve? No le aprovecha, no nos va a aprovechar, porque no refrena la lengua. Recuerda que de toda palabra ociosa que nosotros hablemos, daremos cuenta. Mateo 12:36. De cada palabra ociosa que hablen los hombres, daremos cuenta en el día del juicio. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto y lo consideremos. ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Son palabras de bendición, de edificación? ¿O son palabras hirientes, de maldición? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces no tengo por qué seguir haciendo eso si lo estoy haciendo. Tengo que recapacitar y entonces tengo que empezar a refrenar mi lengua, lo que digo. Ustedes, no sé si ustedes alguna vez se han sentido o han estado en alguna conversación donde se les sale algo que dijeron y la regué. Y quiere uno componer, ¿no? Ya dijiste eso mal y quieres componer y la riegas más porque te ves hasta, dicen ya, o sea, ya la regaste, ya mejor ya no le sigas. Pero así es uno, ¿no? El que mucho habla, pues a veces mucho peca. Entonces tenemos que restringir, pensar bien lo que vamos a decir. Hay que pensar y meditar en eso. Porque no se trata de aparentar una vida piadosa, sino de verdaderamente vivirla. Entonces dijimos que si alguien se considera a sí mismo cristiano, pero no lo demuestra por su buena conducta, esta persona vive engañada. Yo no quiero que ninguno de ustedes viva engañados, hermanos. Estos dos grupos de personas, el creyente que aparenta y el creyente que verdaderamente vive su fe, son dos grupos de personas que convergen aquí en el templo. ¿Con cuál de ellos tú te identificas o a cuál de este grupo tú perteneces? ¿A un adorador verdadero o a un adorador que aparenta? Esto es algo duro, ¿no? Para nosotros decir, yo no puedo decir, yo me voy a identificar con el que aparenta. Nadie diría eso. Pero aquel que escudriña la mente y el corazón, el Señor, Él nos escudriña a nosotros. Y Él nos muestra qué clase de personas somos nosotros. No necesitamos ni decirlo, simplemente Dios nos muestra que a veces no somos esas personas que Dios quiere, porque nuestro modo de hablar nos delata. Jesús dijo que por sus frutos se iban a conocer, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Ese fruto que sale de tu boca demuestra quién eres tú. Ahora también hay otras personas que se la pasan hablando, que hacen, que son, que trabajan, que ayudan, que hacen misericordia, que hacen algo bueno y lo están contando a todo mundo. Tampoco tenemos que ser así. Si haces algo bueno, no tienes por qué estarlo platicando a todo mundo. Porque Jesús dijo, ¿no? Cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. Fíjense nada más así de juntito, que tus manos no sepan. Porque a veces das limosna o daban limosna y querían hacían tocar trompeta para que vieran que iban a dar algo, ¿no? En alguna ocasión me tocó a mí ver así, en un lugar. Sí, cuando todavía íbamos a una iglesia, o íbamos a la iglesia católica, se acostumbra en la iglesia católica a dar la limosna, ¿no? Y una persona se levantó de su silla a la hora de la limosna y sacó un billete de alta denominación y hasta lo alzó en alto, hablándole al de la limosna, acá así como, pero pues todos voltean así como que y en alto para que vieran de a cómo era el billetote, ¿no? Que iba ahí a poner y todos, no, pues sí. Yo saqué mis 3 pesos, ¿no? Y aquel dije, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero no, o sea, no se trata de hacer las cosas para aparentar y que vean que somos.
sino se trata de verdaderamente serlo, ser transformados en el corazón. Entonces, el verdadero creyente se esfuerza en agradar a Dios dentro y fuera de la congregación. No nada más aquí dentro de la congregación, sí es como marca la Escritura, sino que también fuera de la congregación, en el trabajo, en la casa, donde quiera que él se encuentra, el verdadero creyente vive su fe. Y el que aparenta, pues únicamente cuando lo están viendo, se comporta. Pero cuando nadie lo ve, pero él piensa que nadie lo ve, pero Dios lo está viendo. Por eso dice Santiago, se engaña a sí mismo, porque Dios lo conoce, Dios sabe qué clase de persona es. Así que vamos a nuestro segundo punto, que es adoración vacía. Una adoración vacía, que muchas veces venimos a este lugar o al lugar donde tú te reúnes y es una adoración vacía. Se lleva a cabo para aparentar ser algo, sentirse o sentir de alguna manera cierta reputación, decir que soy una persona espiritual, que tengo cierto grado, ¿no? Pero realmente nada más estoy aparentando. Entonces eso es vacío. Participar en un culto o ceremonia religiosa, pero sin ser transformado en el corazón. Eso es una adoración vacía. Que tú participas, que tú haces, pero no eres transformado, no cambias. Sigues con las mismas palabrotas, sigues con la misma conducta, sigues siendo igual. ¿De qué te sirve? Dice Santiago, tu religión es vacía. No tiene sentido entonces que participes y digas que eres cristiano si no hay una transformación. Es vacío. Fíjense que en Isaías 29, en el verso 13, aquí tenemos unas palabras del profeta Isaías que nos dice, Isaías 29:13, dice pues el Señor, dice Isaías que dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, eso es una adoración vacía. Isaías dice en aquellos tiempos, el pueblo de Israel se acerca a Dios, con sus labios le alaban, le bendicen, le honran, le dan gloria, lo enaltecen. ¿Pero qué dice? Que su corazón, ¿qué dice de su corazón? El corazón está lejos del Señor. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema de que lo que se está hablando, de que lo que se está diciendo no concuerda con lo que en el corazón existe. Está fingiendo, hay hipocresía, es apariencia, que a ninguno de nosotros nos pase esto. Que cuando vengamos a este lugar a adorar a Dios, que nuestro corazón esté verdaderamente en ese mismo canal, en ese mismo sentido. Qué triste, ¿no? Que vengamos a este lugar y que el corazón esté por allá pensando en otras cosas, en las riquezas. ¿Por qué no me quedé a ver mi partido de fútbol? Que el corazón esté, imagínense, estar aquí, pero con la mente en otro lado. No se trata de eso, se trata de que verdaderamente nuestro corazón esté rendido al Señor. Que tu corazón esté rendido al Señor. Que cuando bendigas a Dios, cuando te acerques a Dios, en tu corazón esté ese verdadero amor, ese ferviente amor que Dios pide, para que no se diga de nosotros como se dijo del pueblo de Israel, que alabamos a Dios pero nuestro corazón está lejos, y que su temor no es más que un mandamiento de hombre que les enseñaron.
Algo que se nos enseñó y que pues sí lo sé, pero no lo practico. ¿De qué sirve? Ya hemos venido estudiando todo el capítulo 1 y vimos del verso 19, ¿no? El que sea pronto para oír, ¿no? Tardo para hablar, tardo para ir. Ya vimos todo esto y vimos que quién era un hacedor de la palabra, ¿no? Que hay que ser hacedores, no oidores. Es el mismo, en el mismo tema, en el mismo sentido viene hablando Santiago. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confundimos y creemos que ya con que asistimos, hoy vine, ya, estoy bien, quedé bien, pero con Dios, ¿cómo estás toda la semana? Toda la semana, ¿cómo te presentaste delante de Dios? Eso es lo que importa. Que esto que estamos escuchando produzca en el corazón una transformación. Ya vimos que la palabra de Dios convierte el alma, ¿no? Ya vimos todas esas cosas, como si nos acercamos a Dios, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad y Él nos sigue ayudando. Así que no hay excusa para rendirle una verdadera adoración, que ese es el punto número 3. La verdadera adoración. ¿Cómo tenemos que hacer esa verdadera adoración y en la religión verdadera? Porque como les comentaba al principio, existen miles de religiones. Pero ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Siempre se preguntan. Si tú vas con un testigo de Jehová, él te dice que en la de él está en la verdad. Si tú vas con un católico, el católico te dice, aquí nosotros tenemos la verdad. Esta es la iglesia que Jesús fundó. Si tú vas con un mormón, él te dice, aquí es la iglesia verdadera. Si tú vas con un adventista, él te dice, aquí nosotros somos los meros meros. Y donde quiera que tú vayas así, se postulan como la verdad, como la religión verdadera. Pero ¿cuál es la religión verdadera? ¿Estás en la religión verdadera? ¿Cómo saber eso? Santiago nos lo dice, ¿no? La religión pura y sin mácula, en el verso 27, la religión pura y sin mácula, es decir, la religión pura y sin mancha. Mácula es sin mancha. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Aquí nos dice cuál es: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí está conjugando dos acciones: ayudar a los más necesitados y guardarse uno del pecado. ¿Por qué a los huérfanos y a las viudas? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y comenzamos a darnos cuenta, vemos cómo Dios siempre protegió a los huérfanos y a las viudas. Tiene un especial cuidado con los huérfanos y con las viudas. Porque dice también en el Salmo 68:5 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Así que Dios tiene un especial cuidado por los desprotegidos, por los desvalidos. Y de alguna manera quiere que nosotros también seamos consecuentes con ellos. Porque ellos necesitan la ayuda a un huérfano que no tiene padre, alguien que no tiene madre, alguien que una mujer quedó viuda, ya no tiene el hombre que le ayude y le sustente. Entonces, de alguna manera nosotros que estamos aprendiendo este conocimiento, tenemos que mostrar misericordia y amor para estas personas que de alguna manera pues no tienen cómo seguir avanzando en su vida, ¿no? Echarles la mano, tenemos que ayudarlos, no nada más decirles, sí, que Dios te bendiga, ¿no? Como dice Juan, ¿no? En su primera carta, no, dice, porque si alguno le dice ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, le dice, sí, que Dios te bendiga, ahorita voy a orar por ti, y no le da lo necesario para su situación, pues cómo muere el amor de Dios en él, ¿no? Tenemos que ser congruentes. Si ves a tu hermano tener necesidad, tienes que apoyarlo. Si no tienes mucho, reparte. Tienes 50 pesos, bueno, dale 20 y dile, órale, aliviánese, ¿no? Pero tenemos que aprender de las cosas que Dios nos muestra. Entonces, la verdadera adoración, fíjense que
Aquí nosotros encontramos un texto en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús se encuentra con esta samaritana, ¿no? Que Jesús pasa a sacar, dice, me es necesario pasar por Samaria, y se encuentra con la mujer samaritana, y ahí empiezan a tener una conversación, le dice, dame de esa agua, y le dice la mujer, ¿no? Dice, o Jesús le dice que le diera de beber, y la mujer dice, pues ¿cómo, no? Entonces en el versículo 19, fíjense, Juan 4, verso 19, le dijo la mujer a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. A la mujer le parece, porque él le había dicho, ¿no? Que cuántos maridos había tenido. Y con el que estaba no era su marido. Y dice, ay, caray, como que eres profeta, ¿no? Y dice el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La samaritana dice, bueno, a nosotros nos dijeron que era aquí, que aquí teníamos que adorar. Y los judíos dicen que es en Jerusalén. Por fin, ¿a quién le vamos a creer? Los testigos de Jehová dicen que ellos son los meros meros. Los católicos dicen que no, que ellos son la iglesia que fundó Jesús. Elena de White dice que no, que a ella le revelaron que es ahí. Entonces, ¿dónde es? Dice Jesús. Aquí Jesús nos responde. En el verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ustedes adoran lo que no saben. O sea que muchas veces en las religiones hay una confusión, hay una adoración que no es verdadera. Muchas veces no se sabe adorar a Dios. Y no se trata de en un lugar o en otro lugar, sino se trata de adorarlo en espíritu y en verdad, mostrando con nuestra vida transformada. Jesús dice en Mateo 25, cuando vamos a leerlo, porque es importante, Mateo capítulo 25, cuando en el versículo 34, ¿ya lo tienen? Dice Mateo 25, 34, entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí está, cuando tú ayudas a una persona desvalida, a un necesitado, lo estás haciendo a Dios. Lo estás haciendo a Dios. Y entonces es de lo que habla Santiago, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Ayudar a los huérfanos, a las viudas. Aquí está, en Mateo 25.
darle de beber al sediento, al hambriento, al necesitado, y cuando lo hacemos a Dios. La pregunta que surge aquí, ¿estás en la religión verdadera? Si estás en la religión verdadera, tiene que haber una transformación en ti y tiene que haber un cambio y tiene que haber algo que te motive a hacer esas buenas obras. Esas obras de misericordia, de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si en tu corazón no hay esa transformación, ¿qué concluimos? Que tu religión es vacía y no tiene propósito. Pero si en tu corazón sí existe esa transformación, entonces tu religión es verdadera. Si tú refrenas tu lengua y has aprendido a pensar y a meditar en las cosas que vas a hablar, entonces tu religión te está transformando, ¿no? Entonces el Padre verdaderamente está transformando tu vida y cambiando. No nada más de apariencia, no nada más por encimita, quitando cositas externas, sino cosas internas. Fíjense que yo recordaba cuánta maldad había en mi corazón al estar haciendo este tema. Cuánta maldad había en mi corazón. Todavía hay, reconozco, todavía hay maldad. Todavía hay cosas que necesitan ser limpiadas, pero ya no como antes. Antes era pura maldad en el corazón. Y de continuo estaba yo pensando en lo malo y me levantaba en las madrugadas queriendo hacer lo malo. Ya no, gracias a Dios ya no. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un nuevo corazón. ¿No lo dice en 2 Corintios 5:17? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor hace cosas nuevas en nuestra vida, hermanos. Y tenemos que estar dando ese fruto de esa obra que Dios está haciendo en nosotros. Así que la religión pura y sin mancha es esta, que nosotros hagamos misericordia a los desvalidos y que nosotros nos apartemos del pecado, guardarnos sin mancha del mundo. Porque eso quiere decir el santo, ¿no? La palabra que se usa santos en la Biblia es esa palabra que tiene el significado de apartarse para el servicio de Dios y apartarse del pecado. Porque si usted es una persona que se limpia del pecado, usted será un instrumento útil en las manos del Señor. Amén. Así que para Santiago, la religión pura e incontaminada no es aquella que se traduce en ritos y ceremonias religiosas, sino aquella que se traduce en acciones de amor y en la pureza del alma. Dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Mis queridos hermanos, la palabra ha sido muy clara en esta tarde. No se trata de aparentar lo que no somos, sino se trata de acercarnos a Dios para que seamos transformados por el poder de su Espíritu Santo, para que cada día en nosotros se genere un cambio. A lo mejor no va a ser así drástico. En algunos hermanos sí se ve drásticamente el cambio, en otros no, pero que seamos transformados de alguna manera de a poco en poco. Que tu esposa te pueda decir: ya no eres aquel hombre que eras malgeniudo, que uno pueda decirle también a la esposa, ¿no? Oye, mi amor, te veo cambiada. No, pero no cambiada en el sentido,
A veces uno dice, oye, como que estás cambiando, pero en un sentido equivocado, ¿no? No, que veamos que está cambiando, pero para bien, ¿no? Porque a veces no, cuando se pelea uno, oye, como que te veo cambiado, cambiada, pero es porque ve uno diferente, ¿no? No, que estemos viendo, que la gente pueda percibir en nosotros ese cambio, ¿no? De alguna manera, que cuando nos vean digan, bueno, ¿cómo está sucediendo ese cambio en ti? Ah, es que mira, yo estoy en este lugar, estudiamos la palabra y el Señor nos va transformando. Así que si alguno se cree religioso, pues hay que refrenar la lengua para no vivir engañados, para que verdaderamente nuestra religión sea con propósito de cambio en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu hermosa palabra, Señor, que nos edifica, que nos guía, que da sentido a nuestra vida, porque tú pones rumbo y dirección y propósito en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua para poder glorificarte, Señor, con nuestras palabras, que cada vez que abramos nuestra boca sea para bendecir, para edificar. Ayúdanos, Señor, porque a veces es difícil para nosotros, pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Así que si tú quisieras, Señor, ayudarnos en esta tarde, a cada uno de nosotros, a ser transformados verdaderamente, a impregnarnos de tu palabra, a quitar toda aquella mancha, Señor, de nuestro corazón, para vivir en santidad, para vivir agradándote en todo lo que hacemos, Señor. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, que nos bendigas, que nuestra adoración sea verdadera, Señor, y que nos transforme, que se note el cambio, Señor, en nuestra manera de hablar, en la misericordia que hacemos a los necesitados, Señor, en el amor que tenemos al prójimo, Señor, que pueda verdaderamente notarse, Señor. Y que si alguno de nosotros nos consideramos personas piadosas, que lo demostremos con nuestra buena conducta, Señor, para no vivir engañados, Señor, que tengamos un propósito, un sentido en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú siempre nos guías, Señor, y nos muestras el camino por donde debemos andar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado, los que nos ven a través de Facebook. Verónica Ponce, te mandamos un saludo, un abrazo. José Ponce, también te mandamos un abrazo y un saludo. Rocío Pérez, también que Dios te bendiga, te mandamos un abrazo. Y parece que son todos los que yo puedo ver aquí. Bueno, pues les mandamos un caluroso abrazo a todos los que han de ver esta transmisión en diferido y que el Señor nos ayude a ser transformados cada día a su imagen y a su semejanza. Amén. Okay.